Hoy veremos las magnitudes directamente o inversamente proporcionales. Primero que nada vamos a recordar que una magnitud era todo aquello que se podía medir. Si se puede medir es una magnitud. Si no se puede medir no estamos hablando de magnitudes. Por lo tanto, vamos a ver parejas de magnitudes y decidimos si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Y a medida que avanzamos os voy explicando. El número de comensales y la comida que debe haber en la mesa. Vale, primero que nada vamos a reconocer cuáles son las dos magnitudes. Una magnitud será el número de comensales y otra magnitud es la cantidad de comida que debe de haber en la mesa. ¿De acuerdo? Entonces ahora hay que pensar si en cuanto aumenta el número de comensales, debe aumentar el número de comida. Si por ejemplo tuviéramos el doble de comensales, sí necesitaríamos el doble de comida. Eso es una relación proporcional. Una relación en la que sabemos cuánto aumenta la comida según lo que aumenta la otra magnitud. Cuánto aumenta una magnitud según aumenta la otra. ¿De acuerdo? O al contrario, si disminuye la comida, disminuye el número de comensales. ¿Vale? Entonces, bueno, si hemos decidido que, por ejemplo, aquí nos marcamos que aumenta el número de comensales, si aumenta el número de comensales, debe aumentar la comida. Por lo tanto, decidimos que sí que es proporcional y que es proporcional directamente proporcional, porque cuando uno aumenta, el otro también aumenta. Luego tenemos distancia y cantidad de combustible empleado. Las magnitudes, aquello que podemos medir es la distancia, porque es una medida que sí que podemos hacer en metros, kilómetros. Y luego tenemos la cantidad de combustible, que por ejemplo lo podríamos medir en litros. Por lo tanto, como se puede medir, son magnitudes. Y ahora, si aumenta la distancia que recorro, ¿necesitaré más combustible o menos? Si a mayor distancia necesito más cantidad de combustible, tenemos una proporcionalidad directa. En el siguiente enunciado dice velocidad y tiempo empleado en recorrer una distancia. La distancia no varía, lo que va a variar es la velocidad y el tiempo. Entonces, la velocidad la puedo medir, por ejemplo, en kilómetros por hora y el tiempo lo puedo medir, por ejemplo, en horas. Si aumenta la velocidad de un coche, ¿aumentará o disminuirá el tiempo que tarda en llegar a un lugar? Pues según aumenta la velocidad, disminuye el tiempo que tarda en llegar. ¿De acuerdo? Entonces sería proporcional, a doble de velocidad, mitad de tiempo tarda. Y como cuando uno aumenta, el otro disminuye, lo llamamos inversamente proporcional. Otro ejemplo sería el amor que se siente y la belleza de la persona amada. ¿Podemos medir el amor que sentimos o podemos medir la belleza de una persona? Pues no se puede medir. Y como no se puede medir, pues no se trata de magnitudes, ¿vale? Podemos poner que no son magnitudes. ¿De acuerdo? A continuación tenemos otro enunciado que dice número de grifos y tiempo que se tarda en llenar un depósito. Entendemos que hay unos grifos que están vertiendo agua a un depósito y cuantos más grifos hay, se tarda, porque las dos magnitudes serían el número de grifos, que se pueden medir en cantidad, en número, y el tiempo, que se puede medir en segundos, horas. Por tanto, a mayor número de grifos, menos tiempo tarda en llenar el depósito. O si hubiéramos hecho en menor número de grifos, mayor tiempo. Por lo tanto, será inversamente proporcional. Y luego tenemos otro ejemplo, el precio de un libro y su grosor. El precio, de acuerdo, lo puedo medir en euros y el grosor lo puedo medir, por ejemplo, en centímetros. Son dos magnitudes y ahora tengo que decidir. ¿El libro tiene mayor precio según aumenta su grosor o tiene mayor precio según disminuye su grosor? ¿O no tiene nada que ver? Porque yo creo que hay libros muy gordos que valen muy poco
y libros muy finos que tienen un precio mayor. Entonces, como no tiene nada que ver, son magnitudes porque las podemos medir, pero no son proporcionales. Que una aumente o que otra disminuya no depende de lo que ocurra con la primera. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya servido y que esto sea pues un poco la introducción a los problemas que vamos a hacer, porque necesitamos saber si las magnitudes son directa o inversamente proporcionales para decidir cuál es el método por el que vamos a solucionar el problema.